Benvenuti a questa nuova video intervista di Elle. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Maria Vittoria Scandell, cattedratica dell'UNED di lingua spagnola. Faremo la video intervista in spagnolo. María Victoria, encantado, bienvenida a Elle, a Venecia. Te hemos un poco raptado, estábamos comiéndote raptado rápido para hacerte esta video entrevista. Lo primero que te quería preguntar es un poco sobre tu campo de investigación, cómo ese campo de investigación se está llevando a las clases de, en este caso, español como lengua extranjera. Bueno, mi campo de investigación es la pragmática. Y en pragmática nos ocupamos de todos aquellos sistemas cognitivos que tienen que ver con la manera en que utilizamos el lenguaje de manera efectiva en la comunicación. Entonces, en ese sentido, hay un aspecto, varios aspectos de nuestro terreno que tienen una incidencia directa en la enseñanza de lenguas. Nosotros nos ocupamos, por ejemplo, de los aspectos sociales de la comunicación, partiendo del supuesto de que hay un conjunto de sistemas, los que llamamos cognición social, que están especializados en el tratamiento de la información de tipo social. Entonces, en este sentido, me parece, por ejemplo, que es muy importante que los profesores de lenguas extranjeras, los profesores de español en este caso, por ejemplo, conozcan cuáles son los mecanismos cognitivos responsables de la manera en que procesamos la información de tipo social, por ejemplo, para darse cuenta de qué manera se puede actuar y de qué manera se puede intervenir en que los aspectos sociales de la interacción se expliquen o se transmitan o se faciliten de una manera un poco más eficaz, un poco más efectiva, ¿no? Y bueno, pues en esto estamos avanzando, poco a poco quizá, pero estamos avanzando, tomando inspiración pues, de los trabajos que han hecho últimamente la gente que hace neurociencia cognitiva, por ejemplo, y de todo lo que aprendemos de sus experimentos y de sus hallazgos científicos, ¿no? Todo esto tiene aplicación directa en la formación de profesores y aplicación indirecta luego en la manera, por ejemplo, de plantear muchos aspectos comunicativos que tienen que ver con la adecuación social, con la adecuación comunicativa y cuestiones de tipo cultural, por ejemplo. Siempre sobre este tema, esto de que hablabas, ¿no? Lo que son todos los aspectos cognitivos, pragmática, etc. Nosotros nos llamamos educación lingüística, ¿no? Educación lingüística, porque también tenemos bastante atención en lo que es el mundo de la escuela en general. Mi impresión personal es que todo esto en la escuela se ve poco, ¿no? ¿Algún tipo de digamos, consejo, algún tipo de cómo enfocar esto en una clase, digamos, si tienes esos consejos, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante es fijarse un poco mejor y un poco más y con más atención en las producciones de los nativos. Nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, un pequeño proyecto de investigación con los estudiantes en el que recogemos producciones orales y sobre todo escritas, quizá porque son simplemente más fáciles de recoger y de recopilar y de tratar luego y todo eso, en diferentes situaciones comunicativas. Y no solo recogemos muestras de informantes, sino que recogemos las evaluaciones y las valoraciones que los nativos hacen en términos de adecuación comunicativa de esas muestras. Entonces, cuando hacemos este tipo de trabajo, enseguida encontramos que emergen patrones de comportamiento que son muy sistemáticos. Por ejemplo, si hemos estudiado, qué sé yo, fórmulas de agradecimiento, nos damos cuenta, por ejemplo, que en español no siempre aparece expresamente la forma muchas gracias, que hay muchas otras maneras de expresar agradecimiento, de tipo, pero qué detalle, cómo es que te has acordado de mí, pero si no hacía falta. Todo eso no dice exactamente muchas gracias, pero son fórmulas complejas de agradecimiento que son muy habituales en nuestra cultura y que típicamente no están, por ejemplo, en los libros. Esto emerge de la investigación de adecuación discursiva, por ejemplo, emprendida de acuerdo con estos criterios de tipo pragmático, y emerge también de la manera en que los nativos reaccionan ante ese tipo de formas. Reaccionan diciendo, estas son formas canónicas, mientras que a lo mejor una forma que dice muchas gracias, ha sido muy amable, que ha producido uno nativo, inmediatamente se ve como algo ajeno un poco a la cultura, porque le falta quizá, digamos, la calidez o el grado de implicación que revelan otras fórmulas, ¿no? Entonces, comparando producciones de nativos y de no nativos, se pueden hacer
prácticas y actividades de clase que pueden ser interesantes en muchos niveles, desde los más básicos hasta los más avanzados, y que enseguida dan una perspectiva un poco más clara de cuáles son exactamente los parámetros que determinan las preferencias por unas formas y por otras, y cuáles son luego las interpretaciones que los nativos hacen de esas diferentes formas. Bueno, es una forma a lo mejor de acercarse en clase a este tipo de situaciones, ¿no? Porque esos parámetros emergen, en cuanto vemos varias muestras enseguida emergen patrones, digamos, más o menos sistemáticos, muy frecuentes, muy estables, que son los que, repito, son identificados por los nativos como formas idiomáticas. Bueno, pues es una manera de empezar o de acercarse a estos problemas. Pues muchísimas gracias, muy interesante, seguramente los resultados nos interesarán mucho. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. A vosotros. E noi ci rivedremo in una prossima videointervista nel prossimo numero di L. Fino allora, arrivederci. Arrivederci.